Vamos a orar. Vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Padre Celestial, te encomiendo todas estas personas que están aquí hoy, que tú trajiste por tu soberana voluntad. Por favor, háblanos, toca nuestros corazones, edifícanos. Pero sobre todo, Señor, pon en nosotros la determinación de obedecerte. Porque eso es lo que tú esperas. Esa es tu voluntad. Ayúdanos con tu Santo Espíritu en el día de hoy. Padre, te encomiendo a la señora Blanca y a su familia en su viaje al Canadá. Llévalos, permíteles ser bendición para su familia en ese país y vuélvelos a traer en medio de nosotros. Te agradecemos por sus vidas y por ser parte de nosotros en estos días. Señor, te encomiendo a Matías, el hijo de mi hermana Miriam. Te ruego por su salud física, pero también, Señor, por su salvación. Porque Señor, entre los que te creen y los que aceptan el sacrificio de Cristo para sí. Señor, te encomiendo a Tiago mañana, te encomiendo a Alixa Victoria y dejo a todos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Ustedes se acuerdan cómo comenzó toda esta serie de sermones en que hemos estado empeñados en estos días? Y todo empezó con el Salmo 1. Todo empezó con las características de quién es un cristiano y quién no es un cristiano. Y en el Salmo 1, en el versículo 1, está muy clara. Pero tenemos un himno pendiente, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Ok, sigamos entonces, dejémoslo. Entonces, en el versículo 1 están muy claros los rasgos de lo que no es un cristiano. Un cristiano no recibe consejo de malos. Un cristiano no anda en camino de pecadores. Un cristiano no se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es aquel que tiene su delicia en la palabra de Dios y que medita en ella de día y de noche. Y ustedes saben el resto del Salmo. Ahí se inició todo. Luego pasamos a Santiago y partimos de un versículo en el que hay una advertencia para los maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Y yo les decía al iniciar esta serie de sermones que la mayoría de las veces que leemos ese versículo en Santiago, enseguida pensamos en los predicadores. Ese es un buen versículo para el pastor. Cuidado, pastor, porque usted recibirá mayor condenación. Claro que sí, eso lo tengo clarísimo. Yo tengo que responder por lo que pasa en esta cátedra del Señor. Y tengo que responder por cada uno de ustedes y por los que Él trae a mi vida. Lo tengo claro, pero también les dije que ese versículo, mirando el contexto, tiene que ver con la lengua. Todo ese capítulo 3 de Santiago habla de la lengua. ¿Cómo usa usted la lengua? ¿Qué hace con la lengua? Y les decía yo, cada vez que usted habla está enseñando. Y está enseñando directa e indirectamente. Y tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, porque la palabra de Dios dice, entre otras cosas, dice, toda palabra que no edifica es una palabra corrompida. Vuestras palabras deben ser edificantes. Y la otra expresión del evangelio es que dice que usted responderá por toda palabra necia que pronuncie. ¿Y qué es una palabra necia? Una palabra necia es la que no edifica. Ay, no, que este es un chiste de Condorito muy sabroso. Cuidado. Ahora yo no estoy diciendo que ya no echen chistes. No me entiendan mal. Estoy diciendo hay que tener cuidado. Porque todo lo que yo diga, todo lo que yo hable, si quiero dominar mi lengua, debe estar encaminado a que edifique. Ahora, un chiste es hacer un ambiente adecuado para que podamos hablar de otras cosas. El Señor les dará el discernimiento. Pero lo que quiero decirles es, esto está en el contexto de cómo maneja usted su lengua.
Y cuidado con la enseñanza. Entonces, si el cristiano no recibe consejo de los malos, cuidado con el uso de la lengua también de los malos. Tenga mucho cuidado con eso. Y si el cristiano no anda en camino de pecadores, tenga mucho cuidado en no encerrarse en el camino de ellos, porque al hablar de la silla de escarnecedores, está hablando de la posición cómoda de aquellas personas que se burlan de todos y de todo. ¿Y a dónde habíamos llegado? Habíamos llegado a la conclusión de que Cristo es suficiente y la sola Escritura es suficiente. El mismo Santiago nos dice en el capítulo 1, nos dice, todo hombre sea tardo para hablar, sea pronto para oír y tardo para irarse. Ahí está el secreto de la comunicación entre cristianos. Y eso debería ser un principio que nosotros tenemos muy presente cada vez que estemos conversando. Ahora, Santiago también nos dijo que cada vez que abríamos la boca ofendíamos. Dice, si hay un varón que cuando habla no ofende, ese es varón perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Ahora, perdónenme si alguna vez hablando los he ofendido, porque uno muchas veces ofende sin darse cuenta que está ofendiendo. Por eso hay que ser muy prudentes. Y para que nosotros podamos tener este cuidado tan extremo y tan grande y tan difícil, Cristo es suficiente. La sola Escritura es suficiente. Y ahora 8 días terminamos el sermón diciendo, como varón, como hombre, como un hijo de Dios masculino. ¿Y por qué hago tanto énfasis en eso? Porque es que el padre es el encargado de la enseñanza en la casa. Es que el padre es el encargado de pastorear la familia. Dios no le va a preguntar a la esposa por la familia. Dios le va a preguntar a usted como varón por la familia. Y usted es el encargado de llevar a cabo y de llevar por buen rumbo y por buen camino a toda su familia. Como varón, hoy debo preguntarme, ¿qué tanto y de qué calidad es el tiempo que invierto en mi esposa y en mis hijos? Ustedes aquí me han oído maldecir ese dicho o ese pretexto o esa cosa que tiene todo el mundo a flor de labios. Pastor, el trabajo. Ay, qué trabajo, es que es mucho trabajo. No es que tengo que trabajar. No es que usted no sabe, pastor, cómo vivo yo. Mientras tanto, el matrimonio se derrumba. Mientras tanto, los hijos se pierden. Mientras tanto, el país se hunde. La iglesia se trastorna. ¿Por qué? Porque estamos sumamente ocupados. ¿Y qué le dice Dios? Dios está gritándole hace rato, no te afanes por lo que has de comer y lo que has de beber. Entonces usted dice, pastor, entonces me echo en la hamaca y espero que me llueva la ropa y la comida. No estamos hablando de eso. Pero no te vuelvas esclavo del trabajo. No permitas que el trabajo te maneje. Tienes que comenzar a usar la sabiduría de Dios y saber que hay un ser que está primero y que Él te garantiza que suplirá todas sus necesidades. Ahora, cuando usted comienza a hablar del trabajo como una prioridad en su vida con otros, cuidado con su lengua, porque está enseñando. Cuidado cuando comienza a hacer comentarios de que, bueno, y si no trabajamos, ¿qué hacemos? Y a mí me gustaría preguntarle a todos los que están aquí, ¿quién de ustedes no desayunó hoy? Por física necesidad, no porque esté guardando la línea. ¿Quién no pudo desayunar porque no había un pan y una guapanela para desayunar? Yo me imagino que todos los que están aquí desayunaron. Y había algo en la casa. Y la experiencia de nosotros los cristianos es que nunca nos falta lo necesario. No lo que de sobra ni lo que es para nuestros placeres e ilusiones. Aquí les enseñé muchas veces que una cosa es la necesidad y otra cosa es el deseo.
Usted puede desear muchas cosas, pero eso no es lo que necesita. Y saben si ustedes observen su casa, lleguen ahora y después del almuerzo, después de haber ido a Restrepo a almorzar y todas las cosas, después vayan a su casa y observen y miren cuántas cosas hay en su casa que fueron fruto del deseo. Y ahí están tiradas. No están haciendo nada, pero allá mandó su plata. Y para eso trabajó usted como un esclavo. Esa maldita frase, el trabajo. ¿Por qué se va la gente del país? Porque quieren oportunidades de trabajo. Quieren ganar en dólares o en euros. Porque quieren más y más y más. ¿Qué pasó con nosotros? Y cuidado con hablar de estos temas delante de gente débil o delante de gente que no cree, porque usted responderá por lo que diga. ¿Qué tanto tiempo de calidad es el tiempo que invierto en mi esposa y en mis hijos? ¿De qué hablo con ellos? ¿Escucharon lo que leyeron en Deuteronomio 6? Volvámoslo a recordar, Deuteronomio 6. El Señor dice que los estatutos, los mandamientos, los decretos, el hecho de amar a Dios por encima de todo, dice, estas cosas estarán en tu corazón. Y en el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que mires palabra de Dios por todas partes, que tus hijos se saturen de la palabra de Dios, que crezcan en el ambiente de un jardín de dichos de Dios. Ahora ustedes me dirán, pastor, pero eso es ridículo. ¿Cómo vamos a estar nosotros haciendo eso todo el día y a toda hora y hablándole a nuestros hijos? Ellos viven metidos en el celular. Si esto le llega a parecer dispendioso y le parece que es ridículo, después, cuando coseche serios problemas con sus hijos por su crianza, no se queje ni llore. El llorar o el quejarse no será fruto de sinceridad ni de integridad. Usted tiene toda la culpa. Si lo que estamos aprendiendo no funciona en la casa, tampoco funciona en la iglesia. La iglesia es lo que ustedes son en su casa. Ni más ni menos. Por eso los requisitos para ser pastor, uno de los más fuertes, ¿cuál es? Uno de los más difíciles, ¿cuál es? Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción. Yo soy examinador de pastores en el presbiterio. ¿Y saben qué hago énfasis yo? En la familia. Si yo no entrevisto a la esposa del candidato, no le doy aprobación. Y si noto que la esposa me está mintiendo y le está tapando, tampoco. Porque la única persona o una de las únicas personas que pueden decir quién soy yo es Bélgica, mi esposa. Ella sí sabe cómo reacciono, cómo soy, qué tan paciente y tan dulce, ¿no? Bueno. Ustedes se acuerdan de Proverbios 1:22, lo leímos aquí, ¿no? Lo que está diciendo el Señor cuando no queremos oír, cuando no lo queremos escuchar. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, vayan a la casa otra vez y lean Proverbios 1 del 22 al 32. Entonces, mis queridos hermanos, pensemos seriamente en las advertencias de Dios a este respecto. Vamos a Romanos 2, por favor, acompáñenme. Y yo tengo planeado que vamos a empezar en el versículo 5. ¿Ya llegaron? ¿Vieron que, Romanos 2, versículo 5? Empieza con un adverbio, ¿sí? Con una palabra. ¿Cuál es la palabra con que empieza? Pero. Oye, un poquito más fuerte. ¿No desayunaron? Pero, ¿no es cierto? Ese pero es un conector idiomático.
¿Qué quiere decir eso? Lo que va a pasar en el versículo 5 tiene que ver con lo que viene atrás. Y viene atrás desde el capítulo 1. Ese es un conector y tenemos que mirar ese contexto. Porque en el capítulo 1 de Romanos, especialmente en la segunda parte, después del versículo 18, si lo están mirando, ahí nos dice el Señor con toda claridad que Dios se revela a sí mismo a todo ser humano. Oiga, a todo ser humano. Dice que se revela. ¿Y de cuántas maneras se revela? La primera, dice, porque como nos creó a su imagen y semejanza, todos nacemos con unas ideas aquí de que hay un Dios. ¿Ustedes no han oído ese chiste tan sobao que dice que los ateos dicen gracias a Dios que soy ateo? Todo ser humano tiene una idea de Dios, de que hay un ser superior. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es la semejanza que nosotros tenemos con Dios? No es la semejanza física, no es el cuerpo, es la mente, es la voluntad, son las emociones, los sentimientos, la condición de ser moral, el espíritu. Esa es nuestra semejanza con Dios, que se resume en Cristo Jesús. Porque la única imagen de Dios autorizada en la Biblia que nosotros tenemos es la imagen de Jesús. Y a eso estamos llamados a ser nosotros, a ser conforme a la imagen de Jesús. Bien, entonces en Romanos ahí tenemos esa advertencia de que ningún ser humano tiene excusa para decir que no hay Dios, porque Dios se manifiesta con ideas innatas y también con su naturaleza, con su creación. Observando la creación llegamos a darnos cuenta que hay un Dios, un ser superior. En mis charlas personales con algunas personas, yo les he hecho esta pregunta: ¿cuántos galones de sangre bombea su corazón cada minuto? ¿Y saben qué? Ninguno sabe. Ni yo sabía. Cuando yo leí eso, me quedé aterrado. La cantidad de litros de sangre que bombea el corazón en 24 horas, multiplicado por 365 días, y en la edad mía, que son 73 años y 9 meses, ¿cuánta sangre ha bombeado ese pedacito de carne? Que es como mi puño, que no pide cambio de baterías, que no pide aceite ni mantenimiento, y que no descansa cuando estoy dormido. Solo observando eso, es imposible pensar que ese músculo tan pequeño, tan simple, sea un aparato tan complejo que salió porque sí. ¿Cuántos olores puede percibir su nariz? ¿Cuántos sabores puede percibir su lengua? ¿Cuántos sonidos pueden percibir sus oídos? Piense en usted mismo, mírese usted mismo, analícese usted mismo. ¿Qué es usted? ¿Qué fue lo que hizo un espermatozoide entrando en un óvulo y que se transforma en esto tan complejo? ¿Cómo es posible que eso es fruto de una explosión? Nadie tiene excusa para decir que no hay Dios. Eso es lo que dice Romanos 1. Y vamos ahí al 19, versículo 19 de Romanos 1. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto es cuando yo les digo, usted nace con unas ideas acerca de la existencia de Dios. ¿Qué más dice? En el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los adolescentes hoy en día todos sacan pecho y dicen, yo soy ateo, no creo en nada.
Cuando uno ve personas como Daniel aquí con la Biblia abierta y en compañía del papá, uno dice, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Cuando uno ve a Nicolás aquí, yo me acuerdo cuando llegó aquí a los 14 años, yo creo que él está fastidiado conmigo porque recuerdo eso cada rato. Era un diablillo. Ahora predicando, cuasi pastor, asistente de pastor, con responsabilidades que nunca había soñado tener a los 24 años. Cuando yo veo jóvenes entregados de esa manera al Señor y que el Señor los ha transformado, mi corazón palpita y se quiere salir del pecho. Porque la mayoría de los adolescentes hoy en día sacan pecho y dicen, yo no creo en nada. Yo soy ateo. Pero sí le creen a la coca, le creen a la marihuana, le creen a la explosión revolucionaria, le creen a los brujos, le creen al satanismo, le creen a cualquier otra cosa, pero no a Dios. Y padres, ¿sabe por qué? Porque ustedes nunca les hablaron de Dios en sus casas. Dice una triste historia en el libro de los jueces que se levantó después de Josué una generación que no había oído. ¿Y qué pasó? Léanse el libro de los jueces. Desastre sobre desastre sobre desastre sobre desastre. A tal punto que se acuñó una frase que dice, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Mis queridos hermanos, ¿y para dónde va el mundo hoy? Para la anarquía. Para un mundo sin orden y sin ley. Pensar la juventud del mundo. Ya llegó. Iba a ir por mi micrófono de emergencia. Nos hemos encargado de... Y nosotros los cristianos, con las manos en el bolsillo, tranquilísimos. Cuando empezaron a quitar la religión del pénsul educativo y cuando empezaron a meter la evolución como ciencia para que nuestros hijos la aprendieran desde chiquiticos, debimos haber volteado el mundo al revés. Pero no lo hicimos y lo toleramos. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el enemigo? Ateizando la humanidad. ¿Y dónde está la humanidad hoy en día? En el caos, en la anarquía. Hoy no hay orden, hoy no hay ley, hoy no hay autoridad. Hoy los padres no valen nada. Los estados tomaron el gobierno sobre los hijos. Ellos son los dueños de nuestros niños. Vaya usted, castíguelos para que vea dónde va. Nadie tiene excusa. Y tenemos que empezar a pensar en nuestros niños y en nuestros jóvenes con seriedad, porque no nos hagamos muchos de nosotros maestros, porque recibiremos gran condenación. ¿Qué es lo que usted le enseña a sus hijos? ¿De qué habla en su casa con sus hijos? ¿Qué es lo que usted comparte con sus hijos? ¿Cuál es el tiempo que usted le invierte a sus hijos? De todo eso tendremos que responder. Siguiendo ahí en Romanos 1, vayan al versículo 24. El versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero quiero que pasemos al 32. Ahí hay una lista de pecados que ustedes pueden leer en sus casas. El 32 dice, quienes habiendo entendido, ojo, dice, quienes habiendo entendido. Mire, todos ustedes los que están aquí entienden el evangelio. Entienden que Cristo murió en la cruz por ustedes. Entienden que Él se sacrificó para que usted no tuviera que ser castigado. Entienden que Él se hizo pecado para que usted se hiciera justo. Y si usted entiende eso, también entiende que tarde que temprano usted enfrentará un juicio. Entonces dice aquí, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora sí vamos a Romanos 2:4.
Ya estamos llegando al pero, ¿no? Dice, esto se lo leyó hoy el hermano Ricardo. O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia. Usted podrá decir, pero a mí no me pasa nada. Yo vivo en fornicación, en adulterio. Yo vivo robando y a mí no me pasa nada. Dice, o menospreciáis, ¿cómo es la cosa? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que Dios te da es chance, espera para que te arrepientas. Y ahora sí viene el pero. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El versículo 6, por favor, ayúdenme. El cual... Hermanos, el evangelio es muy sencillo. ¿Usted quiere que Cristo pague sus malas obras en la cruz o las quiere pagar usted? ¿Usted quiere que Cristo pague las malas obras en la cruz de su hijo o quiere que Él las pague? Tengamos mucho cuidado porque dice el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Viene la promesa del evangelio, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Ustedes y yo sabemos, hermano, que nosotros no podemos hacer nada bueno si estamos lejos de Dios, si estamos lejos de Cristo, si no estamos unidos a Él. Saben que no lo podemos hacer. Versículo 8 está muy fuerte, porque es que, mis queridos hermanos, el evangelio es la buena noticia, pero cuando hay buenas noticias también hay malas, porque no habría buenas noticias sin las malas. Entonces aquí viene la mala noticia. Pero ira y enojo ¿a los que son qué? A los que ponen discordias, a los que siembran enemistades y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, ¿cómo agotamos todo esfuerzo para adquirir la verdad y hacerla nuestra? Pero la verdad. Ustedes saben que yo soy un pastor enemigo de YouTube, ¿no? Enemigo declarado. Y yo sé que a la mayoría de ustedes les encanta. Porque eso sí comparten, que da miedo. No es que yo esté en contra de los buenos predicadores en YouTube. No estoy en contra de ellos. De lo que estoy en contra es que se distraigan. Porque es que ustedes pertenecen a un cuerpo particular de la iglesia del Señor. Ustedes tienen una membresía comprometida. Y ustedes tienen un pastor que les está marcando un rumbo. Que tiene que ser escritural, claro está. Pero si ustedes se dispersan y comienzan a oír magníficas enseñanzas en otras partes, pero de la boca de pastores que no los conocen o que ni siquiera son pastores, son profesores, que no saben quién es usted, que no toman cuenta del rumbo de su vida, pues hombre, lo único que están haciendo es tranquilizando sus conciencias. ¿Por qué no escuchan 2 veces el programa radial? ¿Por qué no lo comparten? No es que esté buscando ni nombre ni nada. También compartan lo que predica Nicolás. Lo de la iglesia, lo que está aquí en la familia íntima. Nosotros estamos predicando porque estamos viendo necesidades sobre las cuales el pueblo de Dios tiene que ser advertido en esta localidad.
Usted cuando está manejando su casa y la está manejando bien, usted no la maneja según el criterio de su vecino, ni llama a su vecino para que le dé consejos a sus hijos, ¿o sí? O llama al vecino y le dice, dele una buena correa, un juetazo a mi hijo porque es un grosero. No, eso lo maneja usted en la casa, porque usted sabe las circunstancias de su casa y sabe el rumbo por el cual tiene que llevar su casa. ¿Cómo agotamos todo esfuerzo para adquirir la verdad y hacerla nuestra? Mire, la iglesia tiene el grupo de los adultos jóvenes. Anoche casi que me estaba levantando ya para ir a decirles, bueno, pongan orden. Es una algarabía ya. Ustedes saben que me gozo en la comunión cristiana, me gozo en el compañerismo cristiano. Por eso no me levanté. Dije, no, que sigan allá en el alboroto. Porque mientras están entre cristianos, sé que se están edificando, sé que no se están extralimitando, sé que no están yendo a pensamientos inicuos, sé que no están en camino de pecadores, sé que no se sientan en la silla de los escarnecedores. Pero a los que les encanta compartir con pecadores, con inconversos, a los que les encanta estar en las cantinas, en los bares, en las discotecas, no porque esté combatiéndolas, porque jóvenes son jóvenes, sino porque tenemos que llegar al discernimiento. Bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir nosotros? ¿Por dónde tenemos que caminar? Solo eso lo sé yo y ustedes. No lo sabe más nadie. Es muy interesante escuchar en Deuteronomio 6, cuando ya leímos una parte, ¿no? Pero volviendo a Deuteronomio 6, los versículos 8 y 9, repitámoslos, veámoslo aquí, lo que dice, y las atarás como una señal en tu mano. Usted sabe que los judíos se atan unas cajitas de cuero aquí y con correas y se la ponen aquí cuando van a orar o se las ponen en la frente. Es obedeciendo eso, pero ellos lo hacen literal, no lo hacen de corazón, lo hacen literal. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo quiero que vayan a Proverbios capítulo 3. Proverbios 3. Y el versículo 3. Ayúdenme a leer, por favor, ayúdenme con mi voz. A ver, nunca... Oiga, ¿qué es lo que no se debe apartar de ti nunca? La misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Esa frase que sigue es fuerte. Átalas, amárralas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Pero ¿sabe una noticia? Si usted se va a Hebreos 10 o se va a Jeremías 31, usted encuentra que el que escribe su ley en nuestros corazones es Dios. Solo tiene que creerlo. Usar los medios de gracia. Dios es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. En Primera de Pedro, vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Ayúdenme con la voz, por favor, una vez más. Primera de Pedro 1:10. Acuérdense, son 30 segundos para encontrar en la cita. 1:10. Vamos, los profetas. Oiga, los profetas. ¿Se dan cuenta de lo que los profetas, los que anunciaron el mensaje de Dios? Ellos no, esto es lo que me van a decir y yo lo transmito. No, dice que ellos inquirieron, es decir, investigaron, revolcaron, extrajeron, diligentemente indagaron, preguntaron. ¿Ustedes se acuerdan de los magos en tiempos de Navidad? Los que llegaron a Jerusalén que venían de Oriente. ¿Qué era lo que preguntaban? ¿Dónde está el rey de los judíos? Queremos saber del rey de los judíos. Los sabios que tenían la estrella que los estaba guiando y sin embargo preguntaban, ¿dónde está el rey?
Yo le ruego que nos hagamos una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces al día se pregunta usted, qué me dijo Dios hoy? ¿Qué leí esta mañana en la Biblia? ¿Cuál es el versículo que estoy memorizando? Yo a mis 73 años, casi 74, estoy memorizando el Salmo 103. Ya voy por el versículo 7. Ahí voy, poco a poco me toca repetir como 50,000 veces la misma cosa, pero ahí voy. Y la meta es memorizar todo el Salmo. Y tengo varios salmos memorizados y tengo varias porciones de la escritura memorizadas. Y sería bueno que Leonel se preguntara, bueno, ¿y qué repetiste esta mañana? ¿Qué salmo viste? ¿Qué analizaste? ¿Qué te dijo Dios? Los profetas indagaron, los profetas investigaron, los profetas estudiaron. Que cuando hablamos de Isaías, Isaías no sabía de todo. No es superfluo, queridos hermanos, que recordemos aquí la definición bíblica de la fe. La fe tiene dos elementos muy especiales. El uno es certeza y el otro es convicción. Les voy a contar la historia otra vez del condenado a muerte en Inglaterra. Se la he contado como 1000 veces, pero la vuelvo a contar. Porque yo veo que vienen con el mismo vestido cada rato. Bueno, entonces dice el condenado a muerte, el pastor, el capellán de la cárcel, dice, bueno, yo vengo a presentarte el evangelio, mira que Cristo murió por ti, que en la cruz derramó su sangre para perdonar tus pecados. Le echaba toda la historia del evangelio, ¿no? Y dele con ese cuento, y dele con ese cuento, hasta que un día el condenado a muerte le dijo, pastor, no pierda más tiempo, no gaste saliva en mí. Dijo, si yo estuviera un tricito convencido de lo que usted me dice, yo iría de rodillas por todo el mundo rogándole a cada persona que me encontrara que se convirtiera a Cristo. En otras palabras le dijo, pastor, usted me habla de tal manera que a mí no me convence, usted no tiene ninguna convicción de lo que me está diciendo. Hermano, cuando usted abre la boca y cuando usted comienza a compartir de Cristo, si no hay convicción, si no hay respaldo de su vida, si no hay certeza en lo que dice, el diablo se le ríe en la cara. No dije las personas, dije el diablo. Porque es que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Certeza y convicción. Cristo pidió para su iglesia una unidad en el capítulo 17 de San Juan, una unidad visible que se viera para que el mundo creyera que Él es el enviado del Padre. Las dudas fomentan las contenciones, las rivalidades en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dios condena y castiga las dudas. Las dudas son las que desamparan el hogar, el matrimonio, la familia, los hijos. Las dudas, la falta de certeza y convicción. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las dudas y vamos a terminar prontico. Santiago 1:6. Santiago 1:6. Vamos a terminar prontico. Santiago 1:6. Está hablando de pedir, ¿no? El contexto. Está hablando de pedir sabiduría o pedir fortaleza o pedir cualquier cosa que le pedamos a Dios para nuestra vida espiritual. Pero dice en el 1:6, vamos todos, pero pida. Si ustedes leen el contexto, Santiago termina diciendo, el que se bambolea como las olas es una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo. Y está hablando en ese contexto sobre las dudas. El que duda. Marcos 11:23. Marcos 11:23. Estamos finalizando. Marcos 11:23.
Vamos todos. 11:23. Porque de cierto os digo. Bien, ahí está en ese texto lo que corresponde a las dudas. Y quiero que lo tomen como la enseñanza del maestro a decirles, mire, cuando ustedes se acerquen a Dios, no se acerquen con dudas, acérquense con certeza y convicción. Ahora, cuando ahí habla del monte, ¿no? Échate al mar. Esa es otra cosa, cómo interpretamos de qué monte estaba hablando Cristo, ¿no? Porque no estaba hablando de los montes físicos, porque qué tal nosotros aquí todos orando para que la montaña se vaya unos metros más atrás, ¿no? Y no nos amenace. Montaña, vete, yo no dudo nada, vete. No, no está hablando de eso. La montaña puede ser su vicio de drogas. La montaña puede ser su alcoholismo. Su montaña puede ser el adulterio. Su montaña puede ser la fornicación. Su montaña pueden ser sus mismas dudas, sus prejuicios, el mal manejo de la lengua. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir con fe a aquel que puede quitar esos montes y erradicarlos de nuestra vida. Esa es la manera como nosotros podemos combatir y cambiar la derrota por victoria. Y que se hagan una realidad las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué tiene que hacer? Solo mirar a Cristo. Solo mirándolo a Él, solo confiando en Él, solo conociéndolo a Él, solo sabiendo lo que Él ha hecho por usted, solo dándole un valor específico y real a toda la maravillosa obra de Dios por medio de Cristo en su vida. ¿Y sabe dónde puede encontrar toda esa información? En la palabra. La escritura es suficiente. Hermano, pero tiene que llegar a una meta, que es la que quisiera que llegáramos en esta iglesia. Tiene que llegar a una meta, tiene que proponerse una meta, que usted abra la Biblia y usted pueda extraer con la ayuda del Espíritu Santo los tesoros de la revelación. No que otro se los diga, o no que usted tenga que andar detrás de los tesoros de la revelación que otro descubre. No, los suyos. Los suyos. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de la palabra misma? Que es como una espada de dos filos que penetra ¿hasta dónde? Hasta el alma. Y que parte el alma y los tuétanos y discierne todos los pensamientos del corazón. La palabra es suficiente. Y recuerde que Cristo es la palabra. Recuerde que Cristo es la palabra hecha carne. Recuerde que cuando usted abre la Biblia, cuando usted está con la Biblia abierta y la está leyendo, usted está delante de Cristo. Usted está frente a Él. Y por eso debe acercarse a la Biblia con un corazón sincero, lavado, con la justicia que solo Cristo da, para que pueda entender lo que Dios le tiene guardado en este libro para su bendición. Cuidado con la lengua. Aprenda bien la Biblia para que tenga tema para hablar. Mire, he tenido 2 reuniones en esta última semana y hemos leído el Génesis 50 capítulos en 1 hora. Y no se aburrieron. Las personas que estuvieron conmigo haciendo ese ejercicio no se aburrieron. Tenían la boca abierta. Pero ¿saben una cosa? Yo aprendí las historias del Génesis y del Éxodo cuando tenía 7 años de edad. Y era católico romano. No era cristiano. Pero en esa época nos enseñaban 100 lecciones de historia sagrada en la escuela. En segundo de primaria había que tenerlas al pelo, vea. Y si no, perdía el año. 365 preguntas del catecismo del Padre Astete, como bogando agua. Y si no, no aprobaba. Y es muy triste que uno hoy en día le pregunte a un cristiano, ¿tú te sabes la historia de José? ¿No? ¿Cuál es José? ¿Mi vecino? No, la historia de José en la Biblia. No la saben. Por eso se demoran 3 meses leyendo Génesis. La palabra, mi mensaje.
Yo no soy gran cosa. Estoy de salida, ya tengo la maleta lista. En cualquier momento Nico tiene que pararse aquí bien fajado y seguir adelante. Yo no importo. Yo paso como van a pasar todos ustedes. Lo único que permanece por siempre es la palabra. La palabra. Y es todo mi mensaje, no tengo otro. Enamórense de la palabra. Enamórense. Padre Celestial, ayúdanos para que tengamos corazones sensibles a ti, porque la voluntad tuya para con nosotros es agradable y perfecta. Tú solo quieres nuestro bien. Insensatamente nos rehusamos a ti. Te esquivamos, te damos la espalda, te dejamos, te traicionamos todos los días. Padre, gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por nuestro Cristo que nos reemplazó en la obediencia y en la muerte, en el castigo, para que nosotros no tuviésemos que pasar por ello. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu obra perfecta. Permítenos que caminemos en esas obras tuyas, Señor, y tengamos vidas que alumbren, que enseñen cosas que edifican y que bendicen a quienes nos escuchan. Ayúdanos a manejar bien la lengua, ayúdanos a enseñar por todas partes, con el ejemplo y con la palabra, pero ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.